Buenas tardes. El Poder Judicial de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de implementación de los juzgados de tutela de derechos humanos en la Ciudad de México. Para dar inicio, se hará mención de las y los integrantes del presidio. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Magistrado, doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México. Diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Asimismo, se agradece la presencia de las magistradas y magistrados que integran la Sala Constitucional. Magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez. Magistrada Cruz Lilia Romero Ramírez. Magistrado Antonio Muñoz Cano Eternot. Y magistrado Jorge Ponce Martínez. Se agradece también la presencia de los jueces, maestra Blanca Ivonne Ábalos Gómez, jueza de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México. Licenciado Juan Jiménez García, juez de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México. Sean todas y todos bienvenidos. El Poder Judicial de la Ciudad de México tiene el honor de presentar a quienes el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha designado como titulares de juzgados de tutela de derechos humanos, mismos que se desempeñan como jueces familiares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Maestra Blanca Ivonne Ábalos Gómez, jueza de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México, licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Empresarial, especialista en Administración y Procuración de Justicia y maestra en Derecho. En todos los casos, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha cursado diversos diplomados denominados: la aplicación judicial del bloque de constitucionalidad a partir de la reforma de junio de 2011, equidad de género, docencia jurídica, argumentación jurídica, aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos en los procedimientos internacionales de derechos de los procedimientos y sentencias, derecho procesal civil, protección internacional de niñas, niños y adolescentes, argumentación jurídica, posgrado en Derecho Civil y Familiar y Propiedad Intelectual. Ingresó a laborar al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en 1998, adscrita al Juzgado 57º de lo Civil, donde ocupó los cargos de pasante en Derecho y proyectista de juzgado. Después se desempeñó como secretaria proyectista de sala, adscrita a la Segunda Sala Familiar, y en 2015 fue designada como juez de primera instancia en materia familiar, adscrita al Juzgado 23º de lo Familiar de la Ciudad de México. Tiene 5 años y medio desempeñándose como jueza de esta Casa de Justicia. Licenciado Juan Jiménez García, juez de tutela de derechos humanos de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue aprobado con mención honorífica. Además, cursó la especialidad en Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también con mención honorífica. Cursó la especialidad en Administración de Justicia en materia familiar y un magíster en Protección Constitucional y en el Sistema Interamericano de Derechos Fundamentales,
impartido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Complutense de Madrid, y un curso de Introduction to Oral Trial for Judges, impartido por la Universidad de Nebraska y el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México, se ha desempeñado como secretario conciliador del Juzgado 16º de lo Familiar, secretario proyectista de la Primera Sala Familiar, juez 40º familiar y actualmente es juez 8º de proceso oral en materia familiar. Tiene 8 años desempeñándose como juez en esta Casa de Justicia. Ha sido profesor de la licenciatura en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México y forma parte del claustro de profesores del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, ha impartido cursos y diplomados tanto en instituciones públicas como en privadas, en la Ciudad de México y en diversos estados de la República, dirigidos a secretarios, jueces y magistrados, así como abogados litigantes. Ha sido conferencista en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la misma universidad y en diversos colegios y asociaciones de abogados locales y de las distintas entidades. A continuación, hará uso de la voz el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Diputada Margarita Saldaña Hernández, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. Diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la Ciudad de México. Licenciada Nacheli Ramírez Hernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. Señoras diputadas y diputados, magistrados de la Sala Constitucional de la Ciudad de México, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, abogados y público en general. Muy buenas tardes. Los avances en la reforma integral del marco jurídico de la Ciudad de México indudablemente vienen concretándose, encaminados a la formación de un espacio sustentable e incluyente para todos sus habitantes y aquellos que por las complejidades de la vida moderna realizan actividades cotidianas o eventuales en la capital del país, en donde desde que el Congreso Constituyente de la Ciudad de México inició su labor, que culminó con dotar el día 5 de febrero de 2017 de nuestra ley fundamental, se encaminaron los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en hacer realidad la integración y funcionamiento de sus instituciones, particularmente formando de manera robusta aquellas instancias que le permiten al ciudadano acudir en defensa y protección de sus derechos que garantizan sus libertades. Es por ello que el día de hoy marcará un parteaguas en la labor de administración de justicia en la capital del país, pues inician los trabajos jurisdiccionales de tutela de derechos humanos que seguramente serán eficaces y eficientes, pues para ello el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, han efectuado un escrupuloso mecanismo de selección en donde ha imperado el alto profesionalismo, responsabilidad, honorabilidad y experiencia demostrada en la función de administración de justicia de los señores jueces maestra Blanca Ivonne Ábalos Gómez y el licenciado Juan Jiménez García, quienes encabezan los esfuerzos de avance en la protección institucional judicial por preservar y hacer vigentes los derechos fundamentales, la protección de los derechos humanos de los gobernados en la capital del país, pues conforme al marco jurídico que lo rige, es tal su importancia que tendrán que conocer de la acción de protección efectiva de derechos, como lo manda el artículo 36, apartado B, numeral 3, de la Constitución de la Ciudad de México, en donde tomarán acción directa, sin formalismo alguno, ya que para el cumplimiento eficaz de su labor, la protección de los derechos humanos
no puede estar sujeta a tecnicismos procesales o sustantivo alguno, de modo que quede al escrutinio inmediato el quehacer de la autoridad frente al respeto de los derechos de los gobernados, quienes al sentirse vulnerados pueden acudir a la tutela judicial directa del juez de tutela de derechos por sí mismos, en donde sin mayor preámbulo, dicha autoridad judicial tome conocimiento y adopte las medidas necesarias para la preservación de los derechos humanos de cada gobernado, en un procedimiento sencillo que también es indispensable para incentivar la cultura de protección judicial de los gobernados, quienes en gran medida se desaniman de continuar procedimientos judiciales que pueden ser resultados de prolongados y desgastantes para ello. Es que desde la Constitución local se postuló la instauración de un procedimiento fácil y entendible para todos, en donde incluso prevalece la suplencia de la queja en todo momento, lo que demuestra el alto nivel de compromiso y responsabilidad de esta nueva institución jurisdiccional que incorpora el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México al servicio de su ciudadanía. Pues además, dichos juzgados de tutela de derechos humanos habrán de conocer y emitir sus determinaciones de manera efectiva y para ello tendrá que cumplirse con la expeditez en la administración de justicia constitucional y de derechos humanos, pues atento a las características de la materia y su fin de protección, no admite dilación de sus resoluciones, pues de lo contrario perdería sentido la justicia constitucional local. Es por ello que corresponderá a tan destacados juzgadores hacer realidad la protección efectiva de los derechos humanos en la capital del país, desde el ámbito de la administración de justicia local, lo cual además nos permitirá ir avanzando en la instauración y fortalecimiento del sistema efectivo de protección constitucional de los derechos humanos fundamentales y convencionales que garantizan una vida en ejercicio pleno de las libertades en la Ciudad de México. Muchas felicidades, señores jueces. Gracias. Enseguida, se cede el uso de la voz al diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias, doctora Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, magistrado presidente Rafael Guerra, muchas gracias por la invitación y por siempre la hospitalidad del tribunal. Nuestra presidenta de la mesa directiva, Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Señor presidente de la Sala Constitucional, magistrado Raúl Ayala Casillas, pues nuestra estimada fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, Nayeli Ramírez, nuestra presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues felicidades en primera instancia a nuestra primera jueza de tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de verdad, muchas felicidades. De igual manera, a nuestro primer juez de tutela de Derechos Humanos de la Ciudad de México, las señoras magistradas y magistrados integrantes de la Sala Constitucional. Pues el día de hoy, la verdad es que también quiero agradecer mucho la presencia de nuestros compañeros diputados, el diputado Jorge Gaviño, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, el diputado Cristian von Roerich, muchas gracias también por estar presentes aquí. El día de hoy es un día muy importante en la historia de la Ciudad de México, pero también en la historia constitucional de nuestro país. El día de hoy se da cumplimiento a un mandato constitucional de la Ciudad de México y al mismo tiempo se instaura de manera integral el sistema de justicia constitucional de la Ciudad de México, que tiene dos elementos fundamentales: los juzgados de tutela y la Sala Constitucional, como garantes fundamentales de la constitucionalidad en la Ciudad de México. Y el día de hoy, de manera muy especial, con la implementación de estos dos primeros juzgados de tutela, quiero reconocer el gran trabajo, el gran esfuerzo institucional que ha sido necesario
para poder arribar a este importante día, porque se ha hecho un gran ejercicio de colaboración entre poderes y con los órganos autónomos de la Ciudad de México, lo que ha permitido que en una dinámica de colaboración entre poderes, pero al mismo tiempo de eficacia y de respeto a una política de austeridad, queremos decir que no ha sido necesario destinar ni un solo peso adicional al Tribunal Superior de Justicia para que se le dé cumplimiento a la instauración tanto de la Sala Constitucional como de los juzgados de tutela. Y esto es un reflejo efectivamente de que se puede hacer más con menos y que podemos eficientar nuestros recursos en las diversas instancias institucionales. Por eso me parece que es muy importante. Como lo ha señalado ya el presidente de la Sala Constitucional, estos juzgados de tutela, pues yo me atrevo a decir que la Ciudad de México el día de hoy tiene prácticamente el primer amparo local en el país. Y esto nos pone sin lugar a dudas a la vanguardia en nuestro país y en América Latina, porque para la existencia de la Constitución de la Ciudad de México somos la primera entidad federativa que establece un sistema dual de protección a los derechos humanos. Somos la primera Constitución en el país que establece un sistema no jurisdiccional de protección y defensa de los derechos humanos a cargo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero al mismo tiempo se establece un sistema jurisdiccional de protección a los derechos humanos, que vienen a ser elementos complementarios. Con la instalación de estos juzgados de tutela, sin lugar a dudas, la Comisión de Derechos Humanos tendrá elementos muy importantes para poder hacer efectivo el respeto a los derechos humanos en la Ciudad de México. Como bien se ha señalado, tenemos un instrumento extraordinario, porque se da un avance también en hacer la justicia accesible. ¿Y esto qué significa? Que para el ejercicio de la acción de protección de derechos humanos en la Ciudad de México no se requerirá ninguna formalidad. Podrá hacerse la demanda de tutela de derechos humanos de manera escrita o de manera verbal. Podrán, por lo tanto, los ciudadanos olvidarse de los formulismos jurídicos y de los tecnicismos jurídicos para poder tener acceso a un sistema de protección de derechos humanos. Pero también nuestros jueces y juezas, que el día de hoy lo que estamos haciendo también es hacer realidad y ser congruentes con una visión de ciudad y una visión democrática, que es, en una sociedad democrática, el eje rector, el eje fundamental de la vida pública es la defensa y la protección de los derechos humanos. Y el día de hoy también es muy importante señalar que como sociedad tenemos que hacer una reflexión muy importante y una reflexión profunda, porque el respeto a los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, no solamente debe de darse de la autoridad hacia el ciudadano o hacia las ciudadanas, sino que debe de ser un principio que prive permanentemente en la relación al interior de la sociedad. En días recientes nos hemos encontrado con imágenes que se convierten en los extremos de etapas superadas en la Ciudad de México y en nuestro país. Un gobierno no puede bajo ninguna circunstancia utilizar la fuerza del Estado para reprimir, y mucho menos para reprimir el ejercicio de las libertades. Una sociedad, un gobierno democrático garantiza el ejercicio de las libertades y protege de manera clara y evidente
ese ejercicio. La Ciudad de México es una ciudad de derechos y de libertades, una ciudad que garantiza que aquí en esta ciudad no se utiliza la fuerza pública bajo ninguna circunstancia para ejercitar ningún acto de represión. Esa es una obligación fundamental del Estado y de la autoridad. Pero también es muy importante que las sociedades democráticas, en donde puede haber y debe de haber muchas voces, estas voces también deben de tener los mecanismos de protección, pero al mismo tiempo debe de ejercerse con responsabilidad nuestras libertades y nuestros derechos. Y más allá de términos legaloides y más allá de circunstancias, lo que nos hemos enfrentado a la realidad en estos últimos días ha sido como personas, una persona está frente a otra persona, independientemente del cargo o independientemente de las circunstancias. Hay un principio básico que es el respeto a la dignidad de las personas, tanto de quien ejerce el derecho a la libre manifestación como de la autoridad encargada de garantizar plenamente el ejercicio de ese derecho. De tal manera que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales debe de venir aparejado al mismo tiempo con una responsabilidad que nos permita que en una sociedad democrática se vale y es indispensable el debate de las ideas, el análisis, y también las sociedades democráticas deben de garantizar el ejercicio a la protesta social. Pero este ejercicio a la protesta social no es tampoco justificación para la agresión a otras personas, con o sin un cargo. Y me parece que el día de hoy también queremos reconocer desde el Congreso de la Ciudad de México a las mujeres que integran los cuerpos de seguridad ciudadana de nuestra ciudad, porque siendo integrantes de estos cuerpos de seguridad han mostrado no solamente el profesionalismo, no solamente el compromiso, la convicción, sino también algo muy importante, la tolerancia y la sensibilidad de proteger a otras mujeres. Son mujeres integrantes de los cuerpos de seguridad ciudadana protegiendo a otras mujeres. Y eso me parece que es un elemento fundamental de una muestra de un gobierno democrático. Así debe de ser en una sociedad democrática. Lamentamos profundamente que haya mujeres en el ejercicio de un derecho de libertad agrediendo verbal y físicamente a otras mujeres, con o sin uniforme. Y me parece que, por lo tanto, este ejercicio que el día de hoy hacemos es, esta ciudad dota de todos los instrumentos legales y sociales para ejercer plenamente las libertades. Que sea, por lo tanto, el respeto a los derechos humanos. Aquí yo diría, y tal vez cometería una barbaridad jurídica, pero me parece que puede definir claramente. Los derechos humanos no solamente deben de ser de las personas que ejercen un cargo frente a los ciudadanos. Me parece que también como ciudadanos debemos de respetar la dignidad humana y los derechos humanos de quien ejerce un cargo. Por eso, y quiero con esto concluir, agradecer y reconocer la colaboración entre poderes y entre órganos autónomos que tenemos, que desde el Congreso de la Ciudad de México, acompañando a la Jefatura de Gobierno, con la Fiscalía,
con el Tribunal Superior de Justicia, con la Comisión de Derechos Humanos, se ha implementado una agenda muy importante de protección hacia las mujeres en la Ciudad de México. Podemos decir con mucho gusto que en el Congreso de la Ciudad de México se ha negado la ratificación de magistrados por estar acusados de actos de violencia hacia mujeres. Y esto que ha sentado precedentes muy importantes, en donde la honorabilidad es un elemento fundamental que el Congreso ha seguido y que el propio Tribunal Superior de Justicia ha avanzado. Así que, pues nuevamente, muchas felicidades y estamos seguros que estos juzgados de tutela serán un ejemplo a seguir en México y en América Latina. Muchas gracias. Se solicita respetuosamente al magistrado presidente, doctor Rafael Guerra Álvarez, dirija un mensaje. Buenas tardes a todos ustedes. En este momento, esta Casa de Justicia se viste de gala con la presencia totalmente de la doctora Claudia Sheinbaum. Gracias, muy amable. Agradecemos muchísimo. Distinguidas y distinguidos invitados, a todos, cada uno de ustedes, quiero comenzar agradeciendo la asistencia de los poderes de la Unión que nos acompañan con la distinguida presencia también de la gobernadora Claudia Sheinbaum y la diputada Margarita Saldaña. El equilibrio y colaboración de los poderes representa mucho más que una convivencia política, representa el ciclo en el que el poder soberano emana del pueblo y regresa al pueblo. Representa dinamismo, paz y orden. Gobernadora Sheinbaum, gracias por su colaboración, franqueza, entrega y ejemplo. Esta Casa de Justicia, ¿sí?, sirve de oportunidad para reconocer su eminente y notable labor frente al Poder Ejecutivo de la urbe más grande del mundo, la nuestra, la Ciudad de México, la ciudad de derechos, como usted lo ha dicho, de equidad, de igualdad, de respeto, de tolerancia, de legalidad y respeto al ambiente y de desarrollo. También reciba nuestro reconocimiento por la oportunidad de coadyuvar en el establecimiento de la democracia y la libertad política, por la apertura para trabajar hombro a hombro en la ardua tarea de consolidar una ciudad de derechos para todos y para todas. Desde este espíritu del Poder Judicial capitalino, gracias. Diputada Saldaña, muchas felicidades por su nueva responsabilidad y por formar parte en la historia en el Congreso de la Ciudad de México, en la cual está por escribir. También quiero reconocer la importante presencia de dos personas cuya colaboración en la causa de impartir justicia es esencial. A la licenciada Ernestina Godoy, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, gracias por su devoción por el poder y el deber y su indeclinable compromiso. Al diputado Eduardo Santillán Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. El reconocimiento de toda la comunidad judicial por su histórica aportación a nuestra causa común. Gracias, muy amable. Igualmente, agradezco la presencia de los señores diputados en esta ocasión.
A la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez Hernández, nuestro reconocimiento por su compromiso con la dignidad y la vida humana. A los magistrados que conforman la primera sala constitucional del Poder Judicial de la Ciudad de México, gracias muy amables por su presencia. Recordando que esta responsabilidad les fue conferida por el Pleno de Magistrados del Poder Judicial y que han asumido la enorme importancia que se deriva de vigilar la observancia de la Constitución Política de la Ciudad de México, pero sobre todo garantizar a los habitantes de esta ciudad el respeto irrestricto a sus derechos humanos. Y para presidir esta sala fue designado el magistrado Javier Raúl Ayala Casillas, quien por su cercanía de tiempo atrás he tenido en diversas tareas de nuestro tribunal. Solo puedo reconocerle no solo su excelsa capacidad como jurista, estudioso del derecho, sino también su responsabilidad para hacer de la ley un efectivo instrumento de la justicia, reconociendo especialmente su trabajo, dedicación, entusiasmo y profesionalismo. Gracias, muy amable. Por lo que hace ahora a los designados jueces de tutela, Blanca Ivonne Ábalos Gómez, Juan Jiménez García, quienes hasta el día de ayer sirvieron a esta Casa de Justicia como juzgadores en materia familiar. Debo resaltar que precisamente la fina sensibilidad que implica la aplicación de la ley en lo que se ha reconocido como la célula básica de la sociedad, los proyecta como artífices y garantes de un servicio a la sociedad de esta capital en la efectiva tutela de los derechos de quienes la habitan o desarrollen una parte de sus vidas. Tendrán a partir de ahora una responsabilidad que los pondrá en mayor escrutinio, pero cuentan con nuestra plena confianza porque por ustedes habla su trayectoria en este tribunal. Sé que sabrán hacer frente a este reto que implica ser pioneros de un nuevo orden jurídico en donde se pone como centro la tutela efectiva de los derechos humanos. Distinguidas y distinguidos invitados, quiero iniciar agradeciendo la presencia en este evento de trascendencia histórica para la Ciudad de México, sus habitantes y su Poder Judicial, ya que el día de hoy damos inicio al trabajo de una institución judicial innovadora que representa un paso decisivo para México en nuestra materia de derechos humanos y un nuevo paradigma para la protección constitucional en la capital del país. Como ustedes saben, la gran inercia de cambios emanados de nuestra Constitución, de la nueva Constitución Política de la Ciudad de México, trajo consigo una nueva dinámica para el Poder Judicial de nuestra ciudad. Se incorporan a la Casa de Justicia de todas y todos los habitantes de la Ciudad de México los jueces de tutela que conocerán de la acción de protección efectiva de derechos que garantizan a los capitalinos la protección judicial a través de un recurso efectivo. Desde la consolidación del sistema penal acusatorio oral, pasando por la indispensable digitalización e interconexión de nuestros acervos, hasta llegar a la creación de las nuevas salas especializadas en diversas materias, la función judicial del Poder Judicial se ha transformado vigorosamente. Hoy nos reunimos para marcar el inicio de las labores de los jueces de tutela de derechos, celebrando el progreso de la ciencia jurídica y el mérito de la carrera judicial de excelencia. Como saben, las salas constitucionales se erigen como la mayor autoridad en materia de interpretación de las constituciones locales, en tanto que los jueces de tutela representan
una instancia de defensa a los derechos humanos única en su clase en nuestro país. Esta institución funda un nuevo paradigma al servicio del ser humano, para coadyuvar al bienestar social desde la defensa de la esfera de los derechos del individuo. Y nos reunimos para celebrar la aportación que estos juzgados darán a la defensa efectiva de derechos que los capitalinos tienen a través de un recurso judicial efectivo de conformidad con nuestra Constitución. Y quiero resaltar algunos de los rasgos más importantes del perfil profesional de aquellos privilegiados para iniciar la justicia constitucional en la Ciudad de México. El juez de tutela debe de contar con una amplia formación y ratificación en el ejercicio de la Administración de Justicia que acredite la trayectoria necesaria. También es importante que esa trayectoria no solo abarque pericia en la aplicación del derecho, sino también administración de cargas de trabajo y de los recursos humanos con los que serán dotados. Resulta indispensable contar con un amplio bagaje de recursos jurisdiccionales adquiridos en la carrera judicial, ya sea en cargos como secretario de acuerdos o secretarios proyectistas, tanto en juzgado como en salas, así como juzgadores como lo son en la materia familiar. Recordemos que el juez es el derecho hecho hombre. Solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela en un extracto que compromete y promete la ley. La tutela de derechos solo si este hombre sabe pronunciar la palabra de la justicia podrá comprometerse y comprenderse en el derecho. Los jueces tienen un papel fundamental en la democracia constitucional. Les corresponde en última instancia no solo decir qué es el derecho, sino garantizarlo, hacer efectivo el ordenamiento constitucional y constituirse como el límite de la actividad estatal. Así pues, se afirma que la verdadera democracia es la democracia de los jueces. El juez debe ser prudente, siendo la prudencia una de las 4 virtudes cardinales que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo, para seguirlo o huir de ello. Templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. El ignorante, así se afirma, el sabio duda y reflexiona. Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. Se dice, las cosas se hacen de un buen juez. Primero, un apto recto entendimiento, esa principal ley de naturaleza llamada equidad, que responde no solo de la lectura de los escritos de otros hombres, sino de la bondad de la propia razón natural de un hombre y de su capacidad de reflexión. Un desprecio por riquezas y honores innecesarios, la capacidad a la hora de juzgar, de despojarse de todo miedo, indignación, odio, amor y compasión, paciencia para escuchar, diligente atención a lo que oye y memoria para retener y digerir y aplicar lo que se ha oído. Con esta sensibilidad y visión profesional, los jueces de tutela de derechos podrán subsanar las afectaciones a los derechos de las víctimas y constituirse en nuestra Ciudad de México. Sus facultades le permiten impedir la ejecución o continuación de actos de autoridad que puedan ser constitutivos de violaciones a derechos fundamentales y convencionales para el gobernado, velando siempre por los mejores intereses de las partes. Con esta puesta en marcha, la Ciudad de México
cumple a cabalidad con las obligaciones convencionales en materia de acceso a la justicia emanada por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en materia procesal por el Pacto de San José. El escenario de la impartición de justicia en México es dinámico y su evolución es constante. Ahora hace falta darle la solidez y continuidad del trabajo y la determinación de la comunidad judicial para cultivar con los años una nueva época para el sistema jurídico mexicano. Comenzamos con mucho entusiasmo las labores de estos juzgados de tutela de derechos, refrendando nuestro compromiso con el lado humano del servicio público y el bienestar de los capitalinos. En verdad, muchas gracias por su presencia y gracias y enhorabuena para los jueces de tutela. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Muy amables. Se solicita a las y los integrantes del Presidium ponerse de pie para la toma de la fotografía conmemorativa. Se ha llegado al final de esta ceremonia. Se agradece la participación de quienes integran el Presidium y a quienes siguieron esta transmisión desde las distintas redes sociales. Buenas tardes.